Saludos, muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio. En esta preciosa tarde queremos eh, hablarte de la palabra de Dios y queremos enfocarnos en el tema los ministerios actuales del Señor Jesucristo. Así que vamos a encomendarnos en oración para que el Señor y su Santo Espíritu sea quien nos esté guiando y dirigiendo en esta hermosa tarde. Oremos. Soberano Señor y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad del cual tú nos das, Señor, para hacer uso de tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, para que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y pueda hablar palabra de aliento para tu pueblo en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos compartir con ustedes este tema que Dios ha puesto en nuestro corazón acerca de los ministerios actuales de Jesucristo. Y bien, para hablar de el ministerio, los ministerios actuales de Jesucristo, tenemos que mencionar tres oficios que eran muy importantes en el pueblo de Israel según el Antiguo Testamento. Y estos tres oficios era, en primer lugar, teníamos el oficio de los profetas, el segundo era el sacerdocio y en tercer lugar era el oficio del rey. Estos eran distintos uno del otro, por supuesto. El profeta comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Vemos que la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, verso 9 dice de la siguiente manera, el profeta dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Es decir, que el profeta tenía que comunicar la palabra de Dios al pueblo, no su palabra, era la palabra de Dios que estaba en su boca. Por eso es muy importante que en estos días nosotros nos enfoquemos en predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de la palabra de Dios y dejarnos de estar especulando y diciendo cosas que Dios no ha dicho, sino tenemos que llevar el mensaje, procurar de que sea la palabra de Dios que salga de nuestra boca y no que nosotros nos la estemos inventando. En segundo lugar, el sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones y alabanza a Dios en nombre del pueblo. El sacerdote era quien tenía la ocupación de ir delante de Dios, de ir delante de la presencia de Dios para representar al pueblo de Dios. Y él ofrecía sacrificio y él ofrecía alabanza a Dios en nombre del pueblo. Y el rey, en tercer lugar, gobernaba al pueblo como representante de Dios. La Biblia utiliza la figura del rey para señalar a Dios como supremo gobernante del universo. Dios es el supremo gobernante del universo. Dios es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ahora, estos tres oficios anticipaban la obra de Cristo. Cristo cumplió estos tres oficios de la siguiente manera. Vamos a ver en la manera en que el Señor Jesucristo pudo cumplir estos tres oficios. Ahora, como profeta, ¿cómo cumplió Cristo este oficio? Bueno, dice la palabra de Dios en Hebreos 1 al 2, que Dios, habiendo hablado por muchos tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, esto quiere decir que Jesucristo hizo la función de profeta. Él, como profeta, nos revela a Dios y da a conocer la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y como sacerdote, el Señor Jesucristo ofrece un sacrificio a Dios a nuestro favor y Él mismo es ese sacrificio. Qué interesante, ¿eh? Él como se presenta como sacerdote, pero Él no solamente se presenta como sacerdote, sino que Él mismo ofrece
se ofrece a sí mismo como esa ofrenda que el sacerdote tenía que entrar y llevar al lugar santísimo. Él mismo se ofrece como esa ofrenda delante de Dios. Y como rey, él gobierna sobre la iglesia y también sobre el universo. Es interesante conocer cómo el Señor Jesucristo pudo cumplir estos tres ministerios que le correspondían como representante de Dios, como sacerdote de Dios, como rey y como profeta, para así cumplir el propósito por el cual Dios le había enviado para que pronunciara la palabra al pueblo de Israel. Ahora, en concerniente al ministerio actual del Señor Jesucristo, tenemos que decir que el ministerio actual de Jesucristo en el cielo forma parte de este triple oficio como rey, sacerdote y profeta. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar las enseñanzas de que Jesucristo actualmente está a la diestra del Padre. En Mateo, vemos esto en Mateo capítulo 26, verso 64, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 33 al 38, también en Efesios capítulo 1, verso 20 al 22, y Hebreos 10, verso 12, también en Primera de Pedro capítulo 3, verso 22. Estos textos pues nos hablan acerca de que el Señor Jesucristo está hoy sentado a la diestra del Padre. Ahora, esta expresión de la diestra del Padre está basada en el Salmo 110, verso 1, donde allí el salmista dice: y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahora, estar a la diestra del Rey es señal de honor y participación en el gobierno, honor y gloria. Dios es el gobernante supremo del universo, pero junto a él está también reinando el Señor Jesucristo. Está también a la diestra del Padre nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ante la creación, Jesús es proclamado Rey sobre la iglesia y el universo. Que Cristo esté a la diestra del Padre, esto no significa que Él está llevando una vida de descanso, una vida fácil, una vida sin hacer nada. Ahora, el Señor está realizando un ministerio activo a la diestra del Padre. Vamos a ver ahora cuáles son esos ministerios que el Señor Jesucristo está llevando a cabo mientras está a la diestra del Padre. Tenemos 7 ministerios que vemos aquí que el Señor Jesucristo está llevando a cabo a la diestra del Padre. En primer lugar, dice que Él es el único Salvador de los pecadores. No hay otro quien pueda salvar a los pecadores, sino por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único Salvador de los pecadores. El pecador tiene que venir a Jesucristo. Usted quiere llegar a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Tiene que pasar a través de Jesucristo, que es el filtro que nos lleva a Dios. Jesucristo es el único Salvador de los pecadores, y ese es uno de los ministerios actuales que Jesucristo está cumpliendo en estos tiempos, en estos días. En segundo lugar, el Señor Jesucristo es el único camino al Padre. Dice Juan 14:6, es el único camino para conocer a Dios. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que, amigo, Jesucristo es el camino. Si tú no estás en Jesucristo, estás perdido en el camino. Para poder estar en el camino, necesitas estar en Jesucristo, porque Él es el único
camino, el único quien Dios señaló para que nosotros podamos llegar y podamos ir hacia Él. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por ser Dios hombre, por su muerte y su resurrección, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, según lo testifica la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Ahora, la tarea del cristiano, ahí se centra la tarea del creyente, de predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, enseñar las cosas que el Señor Jesucristo enseñó y predicar su palabra y enseñar de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es decir, en estos primeros 3 ministerios que vemos aquí, están simplificados o están basados mayormente en la salvación del hombre. ¿Cómo se puede salvar el hombre? A través de Jesucristo. ¿Quién puede llevar a Dios a los pecadores? ¿Quién puede llevar a los pecadores a Dios? El Señor Jesucristo. ¿Para quién es el único mediador entre Dios y los hombres? El Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, pasamos ahora a uno de los ministerios que el Señor Jesucristo está haciendo con la iglesia. En cuarto lugar, dice la palabra de Dios que Él es la cabeza y fundamento de la iglesia. Lo vemos en Primera de los Corintios, capítulo 3, verso 11, y Efesios, capítulo 1, verso 22 al 23. Él es la piedra principal de la iglesia. Así que la iglesia no está fundamentada en hombre. La iglesia está fundamentada en el Señor Jesucristo, en la fe, en creer que Él es el Hijo del hombre, así como lo confesó Pedro cuando le fue preguntado: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. En quinto lugar, el Señor Jesucristo está como intercesor ante el Padre por los suyos. Es decir, Él no solamente nos salva, sino que intercede perpetuamente para nosotros. Él está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo, intercediendo por los creyentes, intercediendo por la iglesia. Así que en Hebreos capítulo 7, verso 25, nos dice que Él los salva de manera perpetua y vive siempre para interceder por ellos. En sexto lugar, la palabra de Dios nos dice que Él está como abogado para el creyente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, estas cosas os he escrito por si alguno pecare, para que sepamos que tenemos abogado para con el Padre. Es decir, que Jesucristo es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él está ahí a la diestra del Padre para poder abogar por cada uno de nosotros. De manera que el Señor Jesucristo está actuando, está trabajando a la diestra del Padre. Él tiene un ministerio activo a la diestra de Dios en favor de su pueblo, pero también en favor de los pecadores. Y el último ministerio que queremos mencionar en el día de hoy está en Juan capítulo 14, verso 2, y quisiéramos leerlo. Juan capítulo 14, verso 2, dice así la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Jesucristo está preparando lugar para su pueblo, preparando lugar para su iglesia. La iglesia no es de este mundo. El Señor lo dijo. Así como tampoco yo soy del mundo, ellos no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que tenemos que vivir a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura, de que no somos de este mundo. El mismo apóstol Pablo lo dice, que nosotros somos peregrinos y extranjeros, y nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Así que con mayor esperanza debemos nosotros estar firmes conociendo la palabra del Señor. Con mayor anhelo debemos nosotros procurar buscar a Dios en nuestra vida, tener la presencia de Dios en nosotros, y que saber que el ministerio de Jesucristo es un ministerio precioso, el trabajo que Él está haciendo en estos momentos, y esto debe de llenar a su pueblo de esperanza, llenar a su pueblo de gozo y alegría de que el Señor está trabajando en favor de nosotros. Ahora, ¿qué aplicación pudiéramos nosotros traer en cuanto a este ministerio, a los ministerios actuales del Señor Jesucristo en favor de nosotros, en favor de su pueblo, de su iglesia? Ahora, como cristiano, nosotros, Cristo nos amó tanto que se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Ahora, nosotros tenemos que corresponderle a ese amor. ¿Y cómo nosotros podemos corresponderle a ese amor? Bueno, si realmente hemos probado este amor, debemos vivir como Él vivió. Debemos vivir una vida apartada de este mundo. Debemos vivir una vida que le agrade al Señor. El creyente debe procurar una vida apartada de todo pecado, porque el precio de nuestro pecado fue la vida de nuestro Salvador. El precio de nuestro pecado le costó la vida a nuestro Salvador. De manera que nosotros debemos vivir una vida que le agrade, una vida que sea victoriosa en Cristo Jesús. No porque yo o porque usted cree que tenga el poder o la fuerza para hacerlo, sino por medio del Espíritu Santo que nos lleva de triunfo en triunfo. Y a ti, amigo, que todavía no conoces, que todavía no has hecho ese paso de fe para creer en el Señor Jesucristo, recuerda que Él es el único Salvador de los pecadores. Él es el único quien puede llevarte a Dios. Es el único camino que puede llevarte a Dios. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Es importante que tú pienses, que tú reflexiones en esta palabra, que tú dediques un momento, te detengas un momento y pienses dónde vas a pasar la eternidad. Si no aceptas a Jesucristo como tu único Salvador y como Señor de tu vida, ¿qué será de ti en la eternidad? ¿Cómo vas a pasar o dónde vas a pasar la eternidad de tu vida? Es importante que tú hagas esa reflexión y vengas al conocimiento de la palabra de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Esperemos que el mensaje de la palabra de Dios pues haya tocado tu vida y que tú hagas esa decisión. Y a los hermanos, a nuestros queridos hermanos, que pensemos y meditemos en la palabra de Dios y tengamos el deseo de poder servir al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.